Webinar Dominando AppChip Nivel Intermedio. Mi nombre es Simón Carlot, de EBS Tecnología, y hoy tendremos el placer de contar con nuestros expertos desarrolladores low-code Emerson Cataldo y Paulo Gutiérrez, nuestro líder de desarrollo, quienes nos guiarán durante esta hora y media para resolver todas sus dudas sobre acciones, automatizaciones e integraciones. Aprovechamos esta instancia para felicitar a Constanza Alfaro, la primera ganadora de un cupo para la Masterclass avanzada, la cual será impartida por Paulo Gutiérrez. Esta se realizará en diciembre, así que estén atentos a nuestras redes sociales para saber más detalles de ella. Todos los links que se van a presentar estarán fijados en el chat para que estén súper cómodos y atentos a ellos. Y con ustedes dejo a Emerson Cataldo. Hola, hola, ¿cómo están? No sé si esperamos un par de minutitos más. Ahí, Simón, Michelle, estoy revisando igual la lista de participantes. Voy a compartir pantalla. Súper. ¿Me confirman si ven la presentación? Súper. Ahí está Constanza. Felicitaciones, por cierto. Ya. No sé, Simo, ¿avanzamos o esperamos unos minutitos a que se conecte más gente? Como te sea más cómodo, no sé si quieres avanzar tú. Sí, yo esperaría un par de minutitos más, a ver que se sume alguien más y le damos. Yo veo aquí, déjame revisar. Bueno, ya saludé a ya. Está Nicolás Palma. Podríamos estar consultando si tuvieron tiempo de poder ver los módulos primero y el segundo, para poder Sí, interactuar un rato entre nosotros y saber en qué nivel más o menos están para visualizar este webinar. sí, nosotros sabemos que Constanza sí estuvo, ya tiene al menos nociones, no sé si vio eh, los videos que están en YouTube, igual aquí en el chat les van a dejar los links donde pueden consultar igual los cursos y el webinar pasado sobre, sobre el curso básico de AppChit, que fue impartido por Bastián Donoso. Entonces no sé si lo pudieron revisar o vienen aquí para ver desde cero, por así decirlo, si es que no vieron los cursos anteriores. Ahí sí pueden abrir el micrófono o si no se sienten tan aventurados nos pueden comentar por el chat. Ahora estamos fijando los links de nuestro canal de YouTube para que puedan estar atentos y revisar si es que no tuvieron tiempo de ver los cursos, tanto como el básico y nivel intermedio.
Bienvenido, Jorge. Qué bacán que estés con nosotros y ojalá te interese más después de este webinar, ya que vas a interactuar más con la aplicación. Ahora se están fijando los demos con los cuales van a poder practicar mediante esta capacitación vaya cursándose. Ya quedaron arriba todos los demos para que puedan verlos. Ya es tiempo de comenzar, Emerson. Ya se conectaron bastantes personas más, así que démosle. Súper. Bien. Vamos a dejar esto aquí. Ahí sí. Bien, bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Emerson Cataldo. Soy desarrollador low-code en BS Tecnología. Y en este webinar voy a estar introduciéndolos en el módulo intermedio, en el cual vamos a revisar un poquito más ya cuáles son las acciones y las automatizaciones principalmente. ¿Ya? Como bien nos comentaba Simón, y los links están en el chat de este Meet, nosotros ya habíamos impartido un módulo básico que es introductorio a AppSheet, ¿ya? Para saber un poquito más con respecto a cómo partir en AppSheet, cómo montar las tablas, cómo montar las vistas y que nos quede una aplicación base y funcional para poder avanzar al siguiente nivel. ¿Ya? Comentarles igual que ideal que no se salten estos módulos porque es la base primordial para luego entender todo lo que vamos a ver a continuación. De igual forma, para los que no hayan visto, y por eso les preguntábamos cuál era su nivel en este caso de AppSheet, voy a hacer igual una pequeña introducción, qué es lo que es necesario para que tengan un AppSheet al menos funcional y una base para que puedan montar sus propias aplicaciones, ¿ya? Así que no se preocupen por si yo no voy a hablar chino, voy a igual tratar de explicarle lo más claro posible y obviamente comentarles que esta aplicación no requiere de conocimientos de programación, por eso es el término de low code o no code, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bien, como ya les comentaba, soy Emerson Cataldo y los voy a acompañar en este módulo intermedio. ¿Ya? En este módulo vamos a ver un poquito qué son las acciones, las automatizaciones, un poquito de las integraciones que van de la mano con el universo de Google Workspace, que son las aplicaciones que usamos día a día para trabajar, que son las ya conocidas Gmail, Calendar, Google Drive, etc. Hay un centenar de aplicaciones que trae con Google. Y en este caso vamos a centrarnos en cómo podemos automatizar un poquito más las acciones que tienen los usuarios con esta aplicación, ¿ya? Y obviamente vamos a ver también un poquito sobre la personalización de nuestra app. En este caso podemos darle ¿cómo se llama? Un branding o un perfil a nuestra aplicación para que contenga los colores y la marca de su empresa en este caso. Bueno, aquí está el itinerario que va a ser el que vamos a revisar en esta sesión. El objetivo, obviamente, es poder transformar esos procesos que actualmente a lo mejor muchos los llevan en lápiz y papel, poder pasarlos a este tipo de aplicaciones, que ya es tanto digital, y olvidarnos un poco más de esos
procesos que uno lleva a mano y poder digitalizarlos y llevarlos tanto a nuestro computador como también a nuestros dispositivos móviles. ¿Ya? El temario, en este caso, como ya les comenté, vamos a hacer una pequeña revisión sobre las bases de lo que es AppSheet, para los que no vieron el módulo básico, de cómo crear una aplicación desde cero. Luego vamos a ver qué son las acciones, entender a qué me refiero con acciones en AppSheet, para los que no han visto la interfaz, y cómo éstas interactúan con los usuarios dentro de nuestra aplicación, y lo más importante, cómo interactúan con los datos que nosotros almacenamos en esta. Luego, el siguiente nivel son los bots, que en este caso, o robots, que son los que procesan toda esta información y crean la famosa automatización, ¿ya? Para nosotros procesar todo ese flujo que nosotros tenemos en nuestra empresa y evitar posibles errores de humano, en este caso, por errores de tipeo o cosas así, y que nuestro bot pueda manejar toda esa información por detrás sin nosotros eh, invertir tanto tiempo en esos procesos. También vamos a ver una revisión bastante rápida sobre lo que son las integraciones con Google Workspace, que este es el universo que yo les comentaba, sobre nosotros utilizar una cuenta corporativa, que es de Google obviamente, y cómo la podemos integrar con estas herramientas que usamos en el día a día. Y también vamos a ver, que no es menos importante, que es la interfaz UX, que es las vistas que nosotros le entregamos a los usuarios para que pueda ser más ameno el uso de nuestra aplicación y pueda hacer mucho más rápido nuestros procesos. Bien, entonces, ¿cuáles son las bases para que nosotros podamos empezar en AppSheet, que es en esta plataforma para crear aplicaciones? Ya, AppSheet lo que nos entrega principalmente es una interfaz en la que nosotros podemos mostrarle al usuario toda la información. Ya, para poder almacenar esa información tenemos varias formas, principalmente AppSheet nos entrega una base de datos que es propia de AppSheet al momento de nosotros crear una aplicación, pero también como usuarios que obviamente no manejamos tanto los términos de base de datos, de todas estas palabras un poquito más técnicas, podemos utilizar una planilla de Google Sheet, que yo asumo y espero que muchos utilicen, sobre todo si utilizan una cuenta de Google Workspace, que obviamente no utilizar la famosa plataforma Excel que nos consume recursos, sino poder utilizar la que ya viene integrada en Google, que son las planillas de Google Sheet. Con esta nosotros podemos integrarla a AppSheet y podemos montar nuestra estructura de datos, donde vamos a almacenar toda la información, tanto con la aplicación, y los usuarios van a poder interactuar mediante AppSheet. Luego, el paso 2, luego que nosotros ya tenemos nuestra estructura en Google Sheet, que obviamente después cuando pasemos a la parte gráfica, por así decirlo, les voy a mostrar un poquito una aplicación bien rápida que yo hice, en donde yo tengo un Google Sheet que yo lo llamo mi fuente de datos, para yo poder almacenar toda esta información. Luego de que yo tengo mi estructura de datos, que eso quiere decir mis tablas y cuáles son las columnas donde yo voy a guardar esta data, necesito cargar esas tablas en AppSheet. Y para eso tengo que ir a la interfaz de data y agregar una nueva tabla, que aquí yo les digo a AppSheet, mira, yo tengo esta planilla de Google Sheet, estas pestañas que son mis tablas, quiero que las cargues en la aplicación. Y luego de esto voy a poder configurar cada una de estas columnas. Luego de que yo haya cargado mi tabla de mi archivo de Google Sheet, voy a poder entrar a la opción de crear las vistas, que son las que les voy a mostrar al usuario para que pueda interactuar con estos datos. Para mí, estas son los tres pilares fundamentales antes de nada, antes de que puedan utilizar AppSheet, tener mi fuente de datos, que en este caso puede ser la base de datos que me entrega AppSheet, que a lo mejor para usuarios nuevos puede ser un poquito más compleja. Entonces yo les recomiendo empezar con una planilla de Google Sheet, que es una interfaz que al menos ya hemos visto un poquito. Y luego de que yo ya tengo mi estructura, ir a AppSheet, cargar estas tablas y luego cargar las vistas. Bien.
Entonces, empezando por el módulo intermedio, y a qué yo me refiero con cuando hablamos de una acción. ¿Qué es lo que es una acción dentro de AppCheet? Porque fuera es un término bastante global, pero dentro de AppCheet, que lo podemos ver en la plataforma como está en inglés, la podemos ver como actions, o en el visor que vamos a ver de AppCheet, está dentro de la sección behavior. Es una operación específica dentro de la app. Para la mayoría de los casos, una acción es un botón que nosotros le podemos dejar al usuario para que interactúe con la aplicación. Por ejemplo, le dejamos un botón al usuario para que actualice la información de cierto registro o para que pueda enviar ese registro hacia otra tabla. ¿Ya? Estas son las acciones que hace la aplicación por el usuario. Yo mencioné antes lo que es el behavior, que muchas veces se confunde con el término de acción. El behavior es el comportamiento que tiene dentro de la aplicación. Podemos nosotros crear múltiples acciones, pero dentro de las acciones tenemos el famoso behavior, que es cómo se comporta esta acción. Nosotros podemos crear alguna regla en la que nosotros decimos, esta acción ejecútela siempre y cuando el usuario, por ejemplo, que está conectado, tenga algún perfil de administrador o el registro que están editando esté en un estado que yo haya configurado. A eso se refiere con el behavior. Podemos, obviamente, cuando avancemos con la parte de la interfaz gráfica, donde vamos a poder entrar a AppCheet, vamos a poder ver y conectar a lo que se refiere el behavior. Existen tres formas de ejecutar una acción dentro de AppCheet, que está la forma explícita, implícita y por bot. ¿Ya? La acción explícita es la que yo les comentaba de cuando nosotros habilitamos un botón para el usuario y el usuario ve ese botón grandote para apretarlo, esa es la acción explícita, que el usuario sí o sí tiene que presionarlo. La acción implícita, y aquí va un poquito relacionado con el behavior o con el comportamiento, que es, por ejemplo, cuando uno selecciona una fila o una tarjeta que nosotros hayamos configurado en la interfaz de AppCheet, nosotros también podemos decirle, mira, cuando el usuario seleccione esta tarjeta, en vez de ir a ver más información, envíalo a otra vista, por ejemplo. También podemos crear ese tipo de acciones que son implícitas. Y por último está la acción por bot, que es cuando nosotros configuramos este famoso robot que nos va a crear la automatización. Nosotros también podemos llamar desde este bot una acción que nosotros ya tengamos configurada dentro de la aplicación y no necesariamente deba ejecutarse de forma explícita como ya lo habíamos comentado. Dentro de AppCheet existen muchas acciones que nosotros podemos configurar. Estas se dividen en 4 categorías, que son las de navegación, que es para enviar al usuario a otras vistas, tanto dentro como fuera de esta. La de modificación de información, que es la más utilizada según yo, que es para poder actualizar o editar la información que ya está escrita dentro de las tablas de AppCheet. La de comunicación externa, que esta podemos enviar al usuario hacia otra aplicación. Por ejemplo, existe una acción que la genera AppCheet de forma automática, que es cuando una de nuestras columnas tiene algún dato que es, por ejemplo, de teléfono. AppCheet automáticamente nos genera una acción de sistema que es enviar ese teléfono y abrirnos, por ejemplo, si utilizamos la aplicación del móvil, nos va a llevar a la aplicación de llamadas para nosotros poder llamar a ese número automáticamente. Eso se refiere con comunicación externa. O, por ejemplo, al abrir una página URL que nosotros hayamos almacenado en nuestras tablas. Y por último, está el grupo de acciones. El grupo de acciones que nosotros podemos juntar 2 o más acciones para que se ejecuten en un orden específico. Obviamente esto ayuda a que se genere como una cadena de acciones en las cuales obviamente el orden de estas sí importa, ya que va a ir de primero hacia el último ejecutando estas acciones para que pueda ejecutarse no solamente una, sino varias según el propósito que tenga nuestra aplicación. Ahora bien, ¿qué es un automation o un bot? Que ya lo mencionamos anteriormente. ¿Ya? En esencia es simplemente un proceso de causa y efecto que programamos nosotros en la aplicación de AppCheet.
Y sigue bastante una lógica que es cuando suceda esto dentro de la aplicación, o sea, cuando haya algún cambio, entonces quiero que hagas esto. El bot automáticamente está escuchando estos cambios. Cada vez que sucede algo, el bot se enciende y digo, perfecto, tengo que empezar con este proceso que contiene a lo mejor una, dos o tres tareas que fueron las que nosotros como administradores configuramos en la aplicación. ¿Ya? Obviamente, como les comenté, es un conjunto de procesos, pero es la lógica que sigue de causa y efecto principalmente. ¿Ya? Dentro de este automatización o este bot, el primero que está el evento, que es el que yo les comentaba, que es el disparador, que es una condición para que el bot se ejecute. Si no existe este disparador o esta ejecución, el bot va a permanecer activo de cierta forma. ¿Ya? Es bastante indispensable y obviamente al momento de configurar nuestro bot, necesitamos indicarle cuál va a ser el evento para que se ejecute. Luego tenemos el proceso. ¿Ya? Una vez que el bot se dispara, el proceso define una serie de pasos lógicos y condicionales que el bot debe seguir. Y el proceso se compone de una o más tareas. Estas tareas nosotros las configuramos dentro de este automation y obviamente lo ideal aquí es tener como nuestra lógica de procesos o pasos que nuestro bot tiene que ejecutar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando alguien actualiza algo de nuestra tabla, obviamente el bot va a disparar, ¿qué quiero que hagas? Que actualices también esta otra tabla y aparte, por último, al final de todo el proceso, quiero que envíes a lo mejor un mensaje al usuario o un correo notificando sobre este cambio. ¿Ya? Entonces, el orden aquí importa bastante al momento de nosotros armar todo nuestro proceso. Y obviamente, como ya les comentaba, todo este proceso grande se compone de muchas tareas, ¿ya? Que son las acciones en concreta que el bot debe realizar al momento de que el proceso se esté ejecutando. Aquí hay unos ejemplos de qué pueden hacer estos bots en AppJit y son los que, en base a nuestra experiencia, son los más utilizados. ¿Ya? Primero están las famosas notificaciones automáticas por correo, ya que es cuando algún cambio sucede dentro de la aplicación, nosotros necesitamos notificarlo a él o los usuarios que están registrados o que nosotros tenemos registrado el correo en nuestras tablas. ¿Ya? Imaginen que asignen, por ejemplo, una tarea dentro de nuestra aplicación a un usuario que nosotros tenemos registrados. El bot envía esta notificación al usuario con toda la información que contiene esta tarea, ¿ya? Notificándole obviamente de esta acción y que debe entrar a la aplicación para poder revisar y poder completar esta tarea automáticamente. Luego también tenemos una generación de reportes en PDF. Aquí esto es un poquito ya más complejo cuando nosotros tenemos a lo mejor algún proceso un poquito más complejo donde necesitamos recopilar toda la información de nuestro proceso y llevarla a un documento para entregarlo como un resultado final de todo nuestro proceso. ¿Ya? Por lo general se puede llevar a cabo cuando se realiza a lo mejor una actividad en terreno en la que el usuario al terminar toda su actividad, este bot o este automation va a recopilar toda esta información que ya está almacenada obviamente en nuestras tablas, va a armar un reporte en PDF y lo va a enviar o lo va a almacenar dentro de Google Drive. ¿Ya? Y obviamente eso nos conlleva al siguiente paso, que son las integraciones que tiene AppJit con Google Workspace, ya que es una herramienta más de este universo de Google. ¿Ya? Obviamente nuestros bots pueden ir un poquito más allá de lo que es la aplicación y de almacenar o de manipular la información. Como ya les comentaba, pueden crear este archivo que no solamente se envíe por correo, sino que nosotros lo podemos guardar en ¿cómo se llama? En la carpeta de Google Drive de la cuenta que tiene almacenada la aplicación. ¿Ya? En resumen, estos bots o automation nos ayudan a crear los flujos de trabajos que nosotros tengamos para nuestro perfil de empresa o nuestros procesos internos que nosotros queremos automatizar para que nos ahorren tiempo en la generación de todo esto. ¿Ya?
hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, para no ir avanzando tan rápido sobre lo que hemos visto, acciones, automatizaciones. Si alguien tiene alguna duda, puede utilizar el levantar la mano de Google Meet. Si no, seguimos avanzando con el tema de las integraciones. Creo que no, está todo perfecto. Bien. Bien, vamos a poder ver un poquito más lo que son las integraciones con las herramientas de Google Workspace, que es las que les comentaba anteriormente. Podemos conectar el calendar para que la agenda de la cuenta que nosotros hayamos comentado se sincronicen con los eventos tanto internos como de nuestra cuenta nativa que es de Google. Se pueden crear citas dentro de AppSheet y obviamente estas se sincronizan con la cuenta de Google, ¿ya? O podemos mover una reunión o actualizarla dentro de nuestra aplicación y obviamente se va a ver sincronizado en la nube, obviamente, porque está conectado con nuestras cuentas de correo, ¿ya? También está la integración con Google Drive, que esto también lo vamos a ver un poquito más. Al momento de nosotros generar documentos dentro de AppSheet, como ya les había comentado, a lo mejor un reporte en PDF, nosotros podemos guardar toda esta información dentro de Google Drive y utilizando alguna fórmula para nosotros poder crear las rutas de esto, nos podemos ahorrar bastante tiempo en donde los usuarios van almacenando la información. Ya nosotros podemos controlar que automáticamente todos los registros que vayan guardando algún archivo se guarden en una ruta específica sin que el usuario tenga que guardar esta información de forma manual y que se equivoque de la ruta, ¿ya? Y por último también tenemos la integración que lo vimos en el curso que está en YouTube, que es de Gmail, que es una función que actualmente está en beta, pero que nosotros podemos utilizarla para automatizar los correos entrantes de la cuenta que nosotros hayamos conectado en AppSheet, para nosotros guardar esa información, almacenarla en AppSheet y poder trabajarla dentro de esta con a lo mejor algún proceso de automatización. Por ejemplo, se puede crear algo así como un sistema de tickets donde yo esa cuenta la conecto, toda la información que viene en esta etiqueta la voy guardando y la puedo trabajar dentro de mi AppSheet para darle a lo mejor algún estado o agregarle información dentro de esta, ¿ya? Obviamente esta función está en beta, todavía la página de AppSheet lo recomienda que aún la usemos de prueba, pero también se las comento porque puede que más adelante ya esa opción beta ya no esté habilitada y ya esté lanzada para todas las aplicaciones, para que también puedan revisar cómo funciona, ya que en algún momento se puede lanzar para todo el público. Por último, tenemos el diseño y la personalización UX, ¿ya? Que esto es cuál es el perfil que nosotros le damos a nuestra aplicación para darle un logo y un color más enfocado al perfil de la empresa o del negocio en que nosotros estemos realizando. Para poder complementar este diseño y personalización UX, existen 4 pilares para poder lograrlo. ¿Ya? Primero está la personalización de marca, que dentro de AppSheet es el brand o el branding, ¿ya? Que aquí es donde le damos a nuestra aplicación una identidad un poquito más visual. Ya podemos personalizar los colores que nos entrega AppSheet, que coincidan obviamente con nuestra empresa, añadir nuestro logo obviamente y configurar una imagen de bienvenida. Y en segundo, obviamente, podemos tener una aplicación que sea un poquito más, más personal y más nuestra. Luego tenemos las vistas avanzadas, que es en la interfaz UX. A veces una simple vista no es suficiente para el usuario y necesita tener un poquito más de información en nuestra pantalla. Para eso nosotros podemos a lo mejor crear unas vistas un poquito más complejas que dentro de AppSheet son los dashboards. En los dashboards podemos juntar 2 o más vistas para entregárselas al usuario y que no tenga que estar viendo una vista cada una para poder consultar información y entregarle de un vistazo toda la data que necesita para poder trabajar, ¿ya?
Aquí podemos combinar gráficos, tablas o las mismas vistas que AppSheet nos entrega, que es de tipo card o tarjeta, para poder almacenar y revisar la información, ¿ya? También podemos crear una vista de mapa, por ejemplo, cuando nosotros queremos, a lo mejor en una tabla tenemos almacenados nuestros clientes con cada una de sus direcciones, podemos tenerlas georreferenciadas, ya que AppSheet obviamente se integra con lo que es la API de Google Maps para que nosotros podamos consumirla en este caso. Luego tenemos las famosas reglas de formato o format rules, que esta para mí son una de las más importantes dentro de la aplicación, ya que ayudan al usuario visualmente a dirigir la mirada a donde deben trabajar, ¿ya? Nos permite hacer que los datos importantes en estos casos salten a la vista de forma inmediata. Podemos crear reglas como si una tarea está vencida, ponla en rojo, o si un proyecto está completado, déjalo en verde. Así el usuario puede entender un poquito más rápido la información sin tanto leer o sin tanto marearlos con la información que nosotros le entregamos en la aplicación. Y por último está la navegación intuitiva, que nosotros podemos asegurarnos que la aplicación, al usarla para la experiencia de usuario en este caso, sea mucho más fácil. Podemos organizar estas vistas que son las más importantes en el menú inferior, que en este caso es cuando nosotros utilizamos el teléfono para abrir la aplicación de AppSheet. Nosotros podemos anclar las vistas en la barra inferior, o podemos utilizar la barra lateral izquierda, que es donde en la vista, por ejemplo, de escritorio, es donde se ven todas las vistas o todos los módulos que nosotros vayamos anclando, ¿ya? Es una de las formas que pueden crear como navegación intuitiva para que el usuario sepa dónde está cada información y encuentre lo que necesita en este caso. En resumen, obviamente, al combinar estas cuatro elementos, transformamos la herramienta funcional en una experiencia más profesional, ¿ya? Entonces es bastante importante que los flujos de trabajo que vayan creando y aparte la personalización y la interfaz UX quede pero perfecta para que el usuario pueda utilizar la aplicación mucho más rápido. Sí, ¿alguien levantó la mano o no? Creo que es un mensaje de bot, ¿cierto? Sí, el note taker, perfecto. Bien, ¿y cuáles son nuestros pasos, los próximos pasos que vamos a ver ahora? Vamos a ver un poquito de la creación de acciones y automatizaciones que nosotros podemos ver en AppSheet. Vamos a ver si podemos conectar alguna integración y obviamente ejemplificar lo que yo comentaba con las herramientas de Google Drive, que es como nosotros almacenamos toda la información que vayan guardando o que los usuarios vayan subiendo esta aplicación para que quede en una estructura fija y que los usuarios no tengan que estar entrando a las carpetas para poder guardar toda esta data. Y obviamente vamos a ver la personalización principalmente de la interfaz visual que tiene AppSheet para que nosotros podamos darle un poquito más de identidad a nuestra aplicación y que sea un poquito más ameno para el usuario navegar por esta, ¿ya? En este caso vamos a, como comentaba al principio, para los que llegaron después a la Meet, vamos a ver una aplicación que yo ya monté de forma muy rápida para poder ver cuál es la interfaz de AppSheet, para los que no la han visto, cuál es mi estructura de datos, voy a explicarle un poquito cómo están mis tablas, o sea, cómo yo monté, porque actualmente lo tengo en mi Google Sheet, cómo monté mis tablas, a qué me refiero con una tabla para los que todavía no se interiorizan con estos términos, y obviamente las columnas que necesitan mis tablas. Y luego vamos a ir a AppSheet para ver cómo interactúan tanto Google Sheet como AppSheet para mostrar esta información a todos los usuarios, ¿ya? En este caso, vamos a... Les voy a compartir pantalla. Segundo. Ahí, me avisan cuando estén visualizando la interfaz de AppSheet, que en este caso es la aplicación que yo les comentaba. Ahí me confirman con un dedito hacia arriba. Perfecto. Muchas gracias.
Bien, entonces yo actualmente tengo este mini gestor de proyectos, que lo más probable es que a lo mejor lo hayan visto en la serie de videos que están en YouTube. Obviamente, si, para los que se están conectando, si no lo han visto, en el chat están anclados todos los links en los que nosotros podemos construir esta aplicación y nosotros ejemplificamos todas las funciones que nosotros trabajamos en ese módulo, que aún así son bastante extensas, ya que es son bastantes funciones que uno tiene que revisar, pero con el tiempo obviamente las pueden dominar sin problemas. ¿Ya? Lo que primero vamos a ver es cómo yo monté esta aplicación, que es mi mini gestor de proyectos bastante básico, donde tengo un par de tablas donde voy guardando la información, y cómo yo las conecté en mi AppSheet, ¿ya? Para los que aún no han visto la parte básica y la parte esencial de lo que es AppSheet. En este caso, obviamente, yo me encuentro en la página de AppSheet, y acá en mi pestaña tengo, en este caso, voy a mover esto para acá. Ahí sí. Esta es, por así decirlo, mi tabla principal en la que yo voy guardando todos los proyectos, ¿ya? Cuando yo me refiero a mis tablas, en este caso para Google Sheets, son las hojas que uno va creando acá abajito. En este caso, mis tablas son las llamadas proyecto, adjunto de proyectos, las etapas, las tareas de cada proyecto, los potenciales, que obviamente esto va a tomar un poquito más ¿cómo se llama?, de sentido cuando veamos integración, por ejemplo, con Google Forms, que también lo podemos incluir en AppSheet, y obviamente aquí un listado bien básico de usuarios. Bien, entonces, para yo antes poder cargar estas tablas en mi AppSheet, yo lo primero que tengo que hacer es una lógica de cuál es la información que yo tengo que almacenar dentro de mi AppSheet para yo poder crear estas columnas. En este caso, la primera columna, que es la de ID, que es la primary key o la llave primaria, es la que va a identificar en esta tabla única cada registro que yo vaya creando. Luego aquí agregué una columna para almacenar la fecha y la hora en la cual se crearon todos estos registros, el nombre del proyecto, una descripción, la etapa, o sea, en qué etapa está del proyecto, para yo llevar un control, quién es el líder del proyecto, quién es el encargado del proyecto, que lo voy a almacenar con el correo del usuario, y obviamente pensé en una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, con eso yo dije, bueno, tengo la información básica al menos que yo vaya a almacenar o que mis usuarios vayan a almacenar en estas tablas, ¿ya? Esta es, por así decirlo, mi tabla principal para almacenar todos los proyectos. Ya luego creé una tabla de adjuntos de proyecto que actualmente no tiene ninguna fila, pero ya vamos a crear una, ya en donde mi primera columna también es de ID, que es la llave primaria para identificar cada registro que yo vaya creando como único dentro de esta tabla. Aquí está la llave foránea, que es a cual yo hago referencia a este documento, porque el adjunto tiene que ir enlazado a un proyecto. En este caso, el registro que se vaya guardando acá en la columna de proyecto va a ser el ID principal de esta tabla, ¿ya? Luego tengo un título para el adjunto, una descripción, el tipo de adjunto, el archivo por si es una URL para Google Drive, o si es que el tipo de adjunto es una página web, yo puedo almacenar esta en la columna URL. Y también, obviamente, añadí la columna subido por, para que quede un registro de que cuando alguien suba este tipo de documentos, vaya almacenado su correo, así yo digo quién subió esta información, y una fecha y hora de cuándo sucedió, ¿ya? Y luego tengo la tabla de etapas, que yo la trabajo en una tabla anexa, que es donde tengo mi ID de etapa. En este caso las manejo con un correlativo. Y las etapas que puede contener un proyecto: el no iniciado, iniciación, que en este caso es cuando ya empieza a funcionar, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Unas etapas bastante básicas como para entender un poquito cómo está montada la aplicación. ¿Ya? Y por último, tengo la tabla de tareas, que en cada proyecto voy a necesitar generar una lista de tareas que yo pueda asignar a todos los usuarios que vayan anclados
a estos proyectos o que están interactuando con este proyecto. Entonces aquí tengo, como ya bien decía, la llave primaria, que es como el ID único en esta tabla, un tipo de tarea, ya el nombre de la tarea, en este caso que puede ser cualquier actividad que nosotros necesitamos crear, y obviamente aquí está la llave foránea, que es lo mismo que en el adjunto proyecto, dónde están referenciados o de qué esta tabla está haciendo referencia a la tabla principal, que también es, en este caso, el ID del proyecto al cual nosotros estamos anclando esta información. Y luego tenemos los responsables, que son la persona que debiese ejecutar y completar esta acción, los detalles que debe hacer, algo bien básico, el estado de la tarea, y obviamente una fecha de vencimiento si es que nosotros tenemos límite, y lo mismo de las columnas, quién fue el que creó esta tarea y cuándo la creó. Ya, entonces son toda esta información que ustedes antes de montar en AppSheet tienen que considerar para saber cuál es la data que yo voy a guardar en AppSheet. Bien. Y obviamente aquí tengo una tabla que se llama potenciales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos cómo podemos juntar un formulario de Google con AppSheet para nosotros, aparte de guardar la información acá, la podamos procesar en la interfaz de AppSheet. Y por último tengo un listado básico o una tabla de usuarios, que es donde yo voy a almacenar cuáles son mis usuarios que yo voy a poder llamar dentro de la app. En este caso son usuarios que yo fueron creados con mi gran amigo Gemini. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la interfaz de AppSheet rápidamente para cargar estas tablas, y luego nos vamos a ir a las acciones y las automatizaciones. ¿Ya? Cuando yo tengo mi archivo o mi documento de Google Sheet ya montado, lo puedo cargar acá en la sección de Data, en el botón de New Table. Luego de esta yo selecciono la segunda opción, que mi fuente de datos, ¿dónde está? Está en Google Sheets. Y aquí es donde se abre la típica interfaz que tiene Google para abrir un archivo, y aquí es donde yo tengo que buscar este nombre de archivo dentro de la cuenta en la que yo estoy trabajando este AppSheet. ¿Ya? Al momento en que me reconoce, por ejemplo, en este caso, vamos a copiar este nombre acá. Si yo lo selecciono, obviamente como yo ya cargué todas mis tablas, me dice que ya están montadas. Si hay alguna tabla que no está montada, me va a poder dejar seleccionarla y voy a poder añadir esas tablas. Bien, aquí obviamente ya tengo un par de tablas creadas, que son las que yo les comenté acá recién. Y luego estaría la segunda opción, que en este caso es la UX. ¿Ya? En este caso vamos a esconder las acciones de sistema. ¿Ya? Y aquí podemos crear las vistas que nosotros les vamos presentando. En la parte derecha tenemos la interfaz. Por ejemplo, aquí estoy mostrándole la versión de tablet para que se vea un poquito más en la pantalla de cómo va quedando mientras yo voy haciendo cambios dentro de la aplicación. ¿Ya? Y este es, por así decirlo, el último paso en la parte básica de AppSheet para nosotros poder presentar esta data al usuario. Bien, entonces yo en este caso monté una vista que se llama lista de proyectos, y la data a la que estoy llamando es la tabla de proyectos. Ya en este caso, aquí puedo visualizar en tipo de vista como en una tabla, todos los proyectos, en este caso con las columnas, que es el nombre del proyecto, la descripción, el líder, obviamente la fecha de inicio está en blanco y la fecha de término también. ¿Ya? Y obviamente están agrupadas por cada etapa que puedan tener cada proyecto, para hacer una diferencia de cada proyecto en este caso. Ahora, en esta parte, para los que vieron el curso de intermedio, nosotros trabajamos primero con las reglas de formato, que en este caso ya se pueden visualizar. Nosotros nos podemos ir a la parte de Format Rules en la misma sección en la que estamos de UX, y aquí nosotros podemos dar ese toque colorido, por así decirlo, a los estados de a lo mejor de algunos procesos. En este caso yo dejé configurado para que pudiesen ver cada estado del proyecto, en este caso que lo llamo de la tabla estados. Y en este caso, por ejemplo, el estado 1, que es el estado principal de cuando se crea un proyecto, es el estado con el ID 1. Y aquí en este caso, cuáles son las columnas que yo voy a formatear o voy a setear, debo indicarlas. Por ejemplo, en este caso estoy seteando la columna etapa, y obviamente le di un icono, le di un color, y en este caso el resultado es este, ¿ya? En donde
me diferencia cuál es el estado de todos estos proyectos que están acá. Esta es una parte de la sección UX que uno tiene que configurar para que puedan un poquito diferenciar cuáles son los estados o cuáles los botones que deben presionar, por ejemplo, si quieren activar o desactivar algo, si quieren completar una tarea, luego tienen que crear las reglas de formato en esta sección. ¿Ya? En este caso vamos ¿cómo se llama? A crear un poquito de las vistas un poco más complejas, que se le llaman las vistas de dashboard, para poder presentar la información un poquito más fácil al usuario. ¿Ya? En este caso, voy a crear, ya tengo mi lista de proyectos, que en este caso es la que yo les presenté recién, y aparte también tengo otra vista, que es de la misma que yo les comentaba, pero con la tipo de vista en detail. ¿Ya? Entonces tengo actualmente dos vistas, que si yo me voy a la parte gráfica, al momento de yo presionar cualquier proyecto que yo tengo registrado, me va a cambiar la vista, o sea, me va a quitar la vista completa de mi dashboard de proyectos y me va a llevar a una vista de detalle donde puedo visualizar un poquito más la información. Para las partes web o para la interfaz de escritorio, por así decirlo, a lo mejor es un poquito más engorroso estar actualizando cuando yo tengo un poquito más de espacio al momento de poder utilizar este tipo de vistas. En este caso, podemos juntar estas dos vistas que nosotros ya hayamos creado y crear una vista de dashboard para que al usuario se le sea mucho más ameno interactuar con la data sin estar cambiándole de vista en estos casos. Por ejemplo, vamos a crear una nueva vista. En este caso, el nombre le vamos a dejar tal cual. Lo que nos interesa primero es crear la vista de dashboard. Obviamente aquí nos cambia un poquito más la interfaz. Por ejemplo, al momento de crear una vista de table, nos va a preguntar de qué data quieres presentar. Al momento de nosotros seleccionar una vista de dashboard, no nos pregunta las tablas, ya que la vista dashboard junta solamente vistas, no junta los datos. Entonces pueden ser varias vistas de diferentes datos. En este caso vamos a crear una vista que es de dashboard de proyectos. Y en este caso vamos a dejarla en la posición de en medio. Y las entradas, obviamente, que vamos a hacer las UX que nosotros vimos recientemente, que es la lista de proyectos y los proyectos detail. En este caso está proyectos detalles. ¿Ya? Y en este caso voy a juntar dos vistas para que el usuario pueda interactuar con ambas data y no estar actualizando la información a cada rato y moviéndolo de la vista en la que actualmente se encuentra. ¿Ya? Obviamente aquí tienen una sección en la que si se encuentran en el dispositivo mobile, por así decirlo, o dispositivo de celular o de tablet, podemos utilizar las pestañas, que si yo lo habilito, en este caso, y voy a la sección por ejemplo, de teléfono, si se dan cuenta aquí yo puedo navegar por estas dos vistas sin necesidad de actualizar toda la data. Y si yo me cambio, voy a utilizar el visor ¿cómo se llama? En este caso, vamos a guardar los cambios, que eso es bastante importante. Cada vez que nosotros hagamos algún cambio, hay que guardar estos para que también en la parte de la UX se visualice en este caso algún problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a sincronizar. Aquí hay un problema. Vamos a revisar que estén todas estas. Vamos a sincronizar. Puede ser porque hay alguna vista que se me haya quedado en el curso anterior y no la haya quitado. Hay un behavior que es el que está. Vamos a ir. Primary table. Vamos un segundito. Tareas usuarios. Esto. Ya, vamos a actualizar. Y este automation vamos a quitar. Ahí sí.
Vamos a ir a la UX nuevamente y aquí no sé por qué. Vamos a ver. Ahí sí. Ya, en este caso, la acción que nosotros configuramos es que cada vez que yo presione una vista, que en este caso este es mi dashboard de proyectos, pueda visualizar la información sin tener que navegar por distintas vistas. Ya, en este caso podemos ejecutar todas estas acciones sin nosotros movernos de la vista que actualmente configuramos, y obviamente podemos añadir muchas más vistas para que esta vista de dashboard nos entregue mucha más información con respecto a la data que nosotros estamos manipulando en este caso, ¿ya? Aquí obviamente está el menú lateral izquierdo, que es lo que yo les comentaba, que es cómo modificamos la interfaz UX para que los usuarios puedan interactuar con la data. En este caso yo tengo guardadas las tablas de etapas y tengo la de usuarios en este caso, que es para poder visualizar la cantidad de usuarios y poder administrarla, ¿ya? Entonces, con eso podemos crear una vista UX un poquito más compleja. Obviamente, aquí solamente estamos incluyendo 2 vistas, pero pueden utilizar más de 2 si es que tienen mucha más data. Obviamente, en el curso de AppSheet intermedio, yo conecto un par de data más y unos gráficos para que puedan entender un poquito más con respecto a la data que se está presentando dentro de la aplicación. Bien, en este caso vamos a aplicar y vamos a cerrar esto. Ya. Y en este caso vamos a ir ahora a la sección de acciones. Ya en la sección de acciones nosotros tenemos, estas son las acciones que nosotros vamos a poder configurar para que el usuario, principalmente con la acción explícita que es de botones, pueda manipular la data y pueda cambiarla sin, a lo mejor, estos errores de tipeo, que es cuando modifican alguna información manual. Entonces, en este caso, yo no tengo ninguna acción dentro de este AppSheet y yo tengo el botón de Show All, que es donde están las acciones de sistema. Al momento de nosotros crear una UX, en este caso, en la parte de acá, AppSheet nos crea estas famosas acciones de sistema, que son acciones básicas para que el funcionamiento de AppSheet no se vea corrompido. Entonces, al momento, por ejemplo, de agregar una tabla, las acciones más básicas que AppSheet nos va a generar son las de añadir, eliminar y editar. Estas acciones, obviamente, al momento de presionarlas, no está el botón de eliminar, así que estas acciones vienen incluidos dentro de AppSheet. Ya en este caso, yo tengo acciones de sistema que me generó al momento de yo cargar la tabla de adjunto proyecto, etapa, en este caso, de potenciales, la tabla principal, que es de proyectos, las de tareas y las de usuarios. Bien, entonces en este caso podemos crear acciones para la aplicación. Y obviamente aprovechando la interfaz, la sección de Automation, que es donde nosotros podemos crear todo este proceso de automatización para que nosotros, al momento de añadir un nuevo bot, en este caso vamos a crear un nuevo bot, es el proceso que yo les comentaba, que el bot necesita un disparador para que ejecute ciertas acciones al momento de que éstas sucedan. ¿Ya? El primer caso es crear un evento. En este caso vamos a crear un nuevo evento. Y el evento, en este caso, que es de tipo app, que es dentro de la data en la que nosotros estemos manipulando la información, tiene que haber algún cambio. Por ejemplo, si yo voy a la tabla de proyectos, necesito decir cuáles son los cambios que un automation puede escuchar en estas tablas, que es el de añadir, eliminar o cuando una columna se actualiza. ¿Ya? Estos son los disparadores, y es que cuando estos cambios sucedan, el bot va a ejecutar la lista de procesos que nosotros configuremos en este caso. ¿Ya? En este caso, obviamente, sí o sí tiene que haber un tipo de cambio seleccionado, no podemos dejar ninguno, ¿ya? Pero podemos estar utilizando uno o los 3 tipos de data que podemos estar manipulando. ¿Ya? Las condiciones, que en este caso, ¿cuáles son las condiciones antes de que un bot se ejecute? Nosotros podemos darle un tipo de comportamiento para decirle, perfecto, cuando en la tabla de proyectos se añada un nuevo proyecto, pero este proyecto tiene que tener a lo mejor un estado o una etapa que yo defina para que el bot se dispare. En este caso, puedo utilizar las expresiones que tiene AppSheet, que en este caso puedo decir
cuando la etapa solamente sea igual a 1, por ejemplo. En este caso, obviamente, en este caso a 5 comillas, ahí sí. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo acá? Que es cada vez que, en este caso, si yo voy a guardar esta fórmula y le digo, cada vez que se actualice, por ejemplo, algún proyecto que está en la etapa 1, quiero que hagas algo, ¿ya? Esto nos ayuda bastante al momento de que el usuario realice algún cambio, pero con alguna condición y no que escuche todas las tablas y todos los registros, ¿ya? Entonces, es importante que al momento de nosotros configurar un bot, la condición en este caso, utilizar las fórmulas que trae AppSheet en este caso, para poder filtrar en este caso las filas que nosotros estemos manipulando, ¿ya? Y obviamente luego de esto viene la sección de procesos, que son las tareas que actualmente va a configurar ¿cómo se llama? El automation para que, en este caso, ahí sí, para que el automation se ejecute, que va a ser cuando esto suceda, bien, haz el paso 1, el paso 2 y el paso 3, siguiendo las condiciones que nosotros configuramos al principio. Bien, entonces en este caso vamos a eliminar, vamos a guardar y vamos a hacer un par de ejemplos. En este caso vamos a utilizar las acciones en este caso para poder manipular lo que son las acciones de la aplicación. En este caso, ahí tengo un error, vamos un segundito. Tareas, ya la de tareas, perdón. ¿Dónde está tareas? Aquí. New columns y vamos a regenerar estructura. Cada que añadan una columna en alguna tabla, si ustedes no regeneran estructura, que es la parte de AppSheet básico que vieron en los cursos, va a generar este tipo de problemas. Por ejemplo, yo tenía una columna que yo agregué en mi Google Sheet con algún tipo de dato, pero yo en AppSheet yo no hice ningún cambio. Entonces, cuando pasan estas cosas, lo ideal es decir, hiciste alguna o añadiste alguna columna en tu Google Sheet, perfecto, tienes que ir a la tabla que corresponde y tienes que ir a darle a regenerar estructura para que AppSheet diga, ya, perfecto, ¿hay algún cambio en la estructura de datos? Voy a tomar esa estructura y la voy a actualizar en AppSheet, ¿ya? Eso es un dato bastante útil porque no se sincroniza de forma automática al momento de yo agregar aquí alguna columna, ¿ya? Entonces es bastante, bueno, qué bueno que me haya pasado porque se me había quedado una columna, pero no había regenerado la estructura de datos, ¿ya? Entonces aquí obviamente ya resolví ese problema y ya con eso puedo ver de nuevo mi aplicación. En este caso vamos a ver la interfaz ¿cómo se llama? De escritorio. En este caso, perfecto. Aquí ya veo todos los proyectos que yo he configurado. Y en este caso vamos a volver a completar la parte de la UX, que en este caso yo creé un estilo de dashboard de proyecto y el tipo de lista de proyectos yo lo voy a ocultar, en este caso ya no me sirve, pero no lo puedo eliminar ya que depende de mis dashboards principales. Entonces lo puedo dejar como estilo ref para poder dejarlo abajo y quedarme con este estilo dashboard principal. En este caso le puedo poner una home, en este caso vamos a añadirle un icono de home y en este caso ya tengo mi lista, mi dashboard de proyectos. Bien, obviamente cada vez que hagan algún cambio, guarden para que no pierdan el proceso. En este caso vamos a crear acciones para ver cómo AppSheet manipula toda esta data. ¿Ya? En este caso vamos a crear unos ejemplos bastante simplecitos en los que pueden manipular todo este tipo de información. En este caso, yo les comenté que yo tenía mi tabla de tareas. En este caso, voy a entrar a un proyecto cualquiera. Y aquí obviamente tengo mis tareas. Si yo añado una, vamos a añadir tarea de ejemplo. El responsable soy yo, que tengo que hacerla. Tengo que hacer cositas, por ejemplo. Y obviamente la fecha de vencimiento vamos a ponerla una para la próxima semana. Y vamos a guardar ese registro. Perfecto, entonces yo ya tengo ¿cómo se llama? Mi tarea por asignar y obviamente tengo un estado pendiente ya que ¿cómo se llama? En la tabla de mis etapas, o sea, perdón, de mis tareas, en la columna de estados,
yo tengo configurado que como valor inicial mi estado va a ser pendiente. Entonces todas las tareas que se creen van a tener ese estado por defecto. Pero yo quiero completar esa tarea. Necesito pasarla a algún estado. ¿Cuál es una forma? De crear una acción, un botón que el usuario pueda presionar y pueda cambiar de ese estado a un estado de completado. Primero tengo que entender un poquito más cuál es el estado de completado en este caso, que es exactamente este texto. Tiene que ser igual si trabajan con texto plano. Vamos a ir a la parte de behavior y vamos a crear una acción. Vamos a crear una acción que se llame tarea completada. En este caso vamos a, esta acción está obviamente enfocada en mi tabla de tareas, y de todas las acciones que podemos configurar, vamos a utilizar una que es una de las más utilizadas, que es para actualizar la información que hay en una columna, que es de setear algunos valores de esta columna, de esta fila que yo estoy manipulando. ¿Ya? Con esto podemos decirle que cada vez que presionen este botón, el estado de esa fila va a ser igual a completada. Ya utilizo comillas dobles para cuando son texto plano. Le vamos a guardar y esa va a ser mi principal acción en este caso, que es en la sección de tareas, en la tarea que yo estoy actualmente posicionado, voy a cambiarle el estado a completado. ¿Ya? Y en este caso podemos ir a la UX, vamos a ir a la primera acción, y en este caso ahí ya se visualiza la acción que yo estoy configurando. ¿Ya? En este caso, la posición, obviamente, primary, que es muy similar a lo que son las acciones de sistema, que son de editar o agregar, que se aparecen como una burbujita. Y si yo la dejo prominent en una vista de detalles, me va a aparecer aquí arriba. ¿Ya? En este caso, vamos a dejarla ahí arriba. En display yo puedo manipular lo que es este nombre. Por defecto siempre va a llevar el action name, pero en este caso yo puedo hacer tarea lista. Entonces, ahí ya cambia el texto y yo puedo manipular, en este caso, vamos a crear con un check, con un icono check, de que está perfecto. Y aquí está la sección de behavior que yo les comentaba al momento de ejecutar una acción. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el comportamiento y cuáles son las condiciones para que una acción se pueda ejecutar? ¿Ya? En este caso, la lógica es, yo tengo un estado pendiente y el behavior o el comportamiento es que esta acción de tarea lista solamente se pueda ejecutar si el estado actual es dependiente. ¿Ya? Si yo no dejo nada y dejo que esta condición que está en verdadero, al momento de yo darle tarea lista, el estado me va a actualizar, pero el botón va a seguir apareciendo. Entonces, mi comportamiento o mi behavior, en este caso para este botón, es que el estado siempre tiene que estar en estado pendiente. En este caso, como es un enum, me va a recomendar pendiente. Perfecto. Y con eso, todas las tareas que estén en estado pendiente van a tener el botón disponible. Al momento de cambiar a otro estado, el botón obviamente ya no se va a poder ejecutar y va a desaparecer de la vista del usuario. Y aquí obviamente tenemos la opción de, si requiere una confirmación, cuando aparece como un estilo de ventana emergente para no hacer a lo mejor algún cambio drástico, sino que nos pregunta, ¿de verdad estás seguro de querer hacer este cambio? Y nosotros podemos modificar ese texto que nos aparece. Por ejemplo, ¿de verdad estás segurísimo de hacerlo? Entonces, con eso podemos advertir al usuario para cuando son acciones un poquito más importantes, de que no hagan un clic en falso o que no haya a lo mejor alguna acción que sea a lo mejor sin querer. ¿Ya? Y en este caso ya tenemos nuestra primera acción simple. Vamos a guardar la data porque si no guardo pierdo el progreso. Eso es bastante importante. Y luego de esto vamos a utilizar ese botón para ver cómo reacciona dentro de nuestra aplicación. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación. En este caso aquí tengo mi tarea que está en estado pendiente. Y vamos a darle aquí está la tarea lista. Y aquí está. ¿De verdad está segurísimo de hacerlo? Estoy tarea lista. Perfecto. Ahí desaparece el botón ya que la acción o el estado está en completada. Y en este caso ya me genera que el estado de esta tarea está completada. Ahora bien, al momento de nosotros
utilizar estos behavior para cambiar de estado, es importante que, como ya habíamos comentado, la sección de UX también la utilicen para cambiar estos colores de estado para estos tipos de registros. En este caso vamos a hacer algo muy similar a lo que hice con los proyectos, pero lo vamos a aplicar en este caso a la sección de tareas. Entonces vamos a crear una nueva regla de formato en la sección de UX. Vamos a decir que esta es una tarea completada y vamos a, en este caso, en la de tareas. Y la condición es que el estado obviamente tiene que ser igual a completada. Y en este caso tengo que decir cuáles son las columnas que se van a ver afectadas. Por ahora vamos a seleccionar la tabla de estado. Le vamos a dar a lo mejor un check también, con un doble check aquí como las dobles palomitas. De hecho ya pueden ver que aquí en la parte de la UX ya me está aplicando los cambios. Y lo vamos a dejar en color verde, tanto el icono como el color del texto. Y obviamente aquí en el formato de texto, que es lo típico del tamaño, bold en este caso, que es de negrita, podemos remarcar un poquito más la información. Y con eso ya podemos aplicar estas reglas de formato a nuestro AppSheet para poder utilizar esta data. Ahora bien, ¿es necesario configurar, por ejemplo, solamente una columna o puedo setearlas todas? En este caso, como bien sale acá, podemos utilizar el control más clic para poder setear no solamente la sección de estados, que en este caso, por ejemplo, al nombre de la tarea, para que se aplique y en este caso también me utiliza todo en este caso. Voy a seleccionar la de responsable y la de fecha de vencimiento. Y en este caso ya se aplica a toda la fila, no solamente a una columna de una regla de formato. Bien, entonces ahora ya que tenemos nuestro behavior, o sea, nuestra acción ya de tarea completada, podemos crear otra acción que es de cuando nosotros le damos inicio a un proyecto. ¿Ya? En este caso me voy a ir a mi dashboard de proyectos y yo tengo varios proyectos que están en estado no iniciado, que es el estado 1 de mis tablas. Pero ¿cómo yo paso a mis estados siguientes? Vamos a hacer la misma condición. Vamos a crear una acción que va a estar en la sección de proyectos. Vamos a crear una acción que es, en este caso voy a acordarme de mis etapas, en este caso es pasar a iniciación. Entonces, cambiar a iniciación. En este caso vamos a ponerla ahí, que es el botón para poder pasar ese proyecto y vamos a utilizar la misma función de setear estos valores de estas columnas. Y lo que necesitamos es setear cuál es la etapa. En este caso, la etapa de este proyecto es la etapa 2. Y con eso ya se cumple nuestra condición. Y en este caso, ¿dónde necesitamos dejarlo? ¿Lo necesitamos en prominent o lo dejamos en primary? En este caso prefiero dejarlo en prominent para que me aparezca ahí en grande la condición de cambiar a iniciación. ¿Ya? El problema acá es el behavior. Y es que actualmente, si yo voy a un proyecto que está en no iniciado, me va a aparecer el botón. Pero si yo estoy en un estado que está, por ejemplo, en ya iniciación, el botón me sigue apareciendo. Aquí es donde nosotros tenemos que jugar con el behavior, que es el comportamiento, y decirle, perfecto, este botón solamente va a aparecer cuando la etapa sea igual a 1. Eso quiere decir que aquí va a desaparecer porque la etapa ya está en estado 2, en este caso del proyecto, y en este caso, como es estado no iniciado, me va a pasar al botón de cambiar a iniciación. ¿Ya? En este caso podemos manipular toda esta data, en este caso, de los behaviors. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna duda o consulta con respecto a las acciones y cómo se manipula la data dentro de AppSheet? Si hay alguna duda, pueden levantar la mano para poder ir conversando si es que tienen alguna duda o consulta. Bien, creo que no hay dudas en este caso. Me parece que no. Bien, entonces, en este caso, vamos a crear una nueva regla en la parte de tareas completadas, ¿ya? Y vamos a utilizar ahora una función que está un poquito escondida, yo igual la menciono
en los cursos, pero esta acción obviamente no se utiliza bastante ¿cómo se llama?, en las acciones, y es muy útil. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la acción de setear algunos valores de esta columna, hay una sección que se llama avanzada, que es la sección de inputs. Con los inputs nos ayudan a insertar data al momento de nosotros cargar o modificar alguna información, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si yo voy a completar una tarea, necesito registrar cuáles fueron las acciones que yo hice dentro de esa tarea, ¿ya? Creo que en este caso, en este caso no tengo registrado un campo, pero vamos a registrar uno bastante rápido, que en este caso es resolución. Y aquí vamos a añadir cuál fue la resolución al momento de completar esta tarea. Vamos a regenerar estructura de la sección de tareas, ya que añadí una nueva columna para que AppSheet no me genere algún problema. Y obviamente vamos a crear un input para que cuando nosotros pasemos de un estado pendiente de una tarea a una completada, nosotros tengamos que añadir esa resolución. En este caso vamos a configurar esta como long text y vamos a decirle que esta es la resolución. Resolución, en este caso. Perfecto. Y ahora en el behavior, en la sección de la acción, al momento de yo completar esta tarea, vamos a crear el input. Ya tengo el tipo de dato que es donde yo tengo que almacenar. En este caso, vamos a dejarlo como _input, _resolución. Perfecto. Y este es de tipo long text. Ya al momento de crear yo este tipo de input, voy a setear la columna, que en este caso es la de resolución. ¿Y con qué voy a rellenar esta data? Con una data que está en la sección de inputs. Obviamente aquí AppSheet me ayuda un poquito al momento de insertar esta data y me dice, perfecto, creaste un input que se llama, que es de tipo long text, que tú lo puedes insertar. Y al momento de yo insertarlo, vamos a darle a guardar y vamos a guardar la aplicación para que me registre los cambios. Y lo que va a hacer es que cada vez que yo cambie de estado pendiente a completada, vamos a ir de nuevo a este proyecto, vamos a añadir una tarea 2. Vamos a poner cualquier cosa. Al momento de yo tener una tarea pendiente y guardar la tarea en lista, me va a decir, perfecto, ¿cuál es la resolución? En este caso, la resolución es completé mi tarea asignada. Perfecto. Y al darle a guardar, actualizo el estado y aparte, con un input, puedo insertar data al momento de nosotros cambiar el estado y no tener que, por ejemplo, darle el botón editar y obviamente editar la sección de detalles o la sección de resolución, que es bastante útil al momento de darle al usuario una opción de cada vez que tenga que cambiar el estado de un proyecto, de alguna tarea, que tenga que dejar a lo mejor alguna resolución o algún dato que sea necesario, ¿ya? Ese es bastante útil, al menos, que no se menciona dentro de AppSheet. Y luego, obviamente, ya nos quedamos con la sección de no iniciado, que es cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, este desarrollado de app móvil de lealtad. Al momento de yo darle a iniciado, me va a cambiar el estado al estado 2, que en este caso es de iniciación. Y con eso puedo manipular la data y poder cambiar o actualizar toda la información que yo tengo adentro de mi AppSheet para los usuarios sin tener que manipular o de insertar tanta data o modificar tanta data de forma manual, ¿ya? Obviamente apoyándose de los behavior, que es una de las secciones más importantes al momento de nosotros habilitarle un botón a algún usuario, ya que este es el comportamiento que tiene la plataforma con este tipo de acciones, ¿ya? Ahora vamos a ver un poquito de automatización al momento de nosotros hacer estos tipos de cambios dentro de nuestras tablas y poder automatizar o poder generar procesos por detrás para que nos envíen o nos actualicen o nos notifiquen información. En este caso, vamos a crear un bot que nos notifique cuando un proyecto
como lo hicimos anteriormente, haya cambiado del estado no iniciado a en preparación, o iniciado, perdón. Entonces, vamos a crear un nuevo bot en este caso. Perfecto, en este caso es notificación de proyecto iniciado. Iniciado. Perfecto, entonces vamos a darle un nombre a nuestro bot y el evento va a ser, en este caso, es de tipo app para la tabla de nuestros proyectos y es que cuando se actualicen, cuando se crea un proyecto al principio, nuestro estado principal es no iniciado, ¿ya? En ese caso no necesitamos tener una notificación, sino que necesitamos notificar cuando el estado pasa al nivel 2, por así decirlo, que es donde sí el proyecto ya empieza a funcionar, y ese es donde sí o sí necesitamos esa información. Entonces, la condición es que cada que un proyecto se actualice con el estado, en este caso la etapa tiene que ser igual a 2, va a ejecutarse este automation. Y con eso ya tengo principalmente mis requisitos para que este bot se active y ejecute un proceso. ¿Y cuál va a ser ese proceso? Va a ser un correo de notificación para el responsable que actualmente está registrado en la tabla de proyectos. Entonces, vamos a agregar un pequeño paso. Vamos a darle a Create New Step. Y en este caso, obviamente, como tenemos muchas acciones, podemos crear una tarea. En este caso, la primera y la más recomendada es enviar un correo para notificar a los usuarios que están registrados dentro. Entonces, obviamente, me toma la tabla que yo configuré primero en el evento anterior. Y, obviamente, vamos a ir a quién debo dirigirle este correo en este caso. Entonces, aquí la opción es utilizar la de fórmula y decirle que en este caso, ¿a quién debo notificar? Al líder del proyecto, que es la columna que yo guardo acá. Entonces, aquí en este caso, yo ya tengo preparado una configuración para hacerlo un poquito más rápido de la configuración del correo. Entonces, en este caso, el subject o el asunto del correo, voy a modificarlo y voy a dejar que el correo salga con el asunto proyecto iniciado y voy a utilizar este formato para adjuntar el nombre del proyecto al asunto. Vamos a darle a guardar. Y el cuerpo del mensaje, que es donde va a estar toda la información del proyecto que se está iniciando en este caso y de lo que está, en este caso, dentro de la tabla de proyectos, que va a almacenar la fecha de creación, el nombre del proyecto, la descripción de qué es lo que se va a hacer y el líder del proyecto. En este caso, yo voy a eliminar esta información que me recomienda AppSheet, que es bastante básica, y yo lo que hice en este caso, les voy a confesar que abrí Gemini y le comenté, mira, tengo esta aplicación de gestor de proyectos y fui bastante explícito con el prompt o con la descripción de, tengo esta tabla que se llama proyectos, con el ID proyecto, fecha de creación, le expliqué absolutamente todo, que estoy trabajando en AppSheet y necesito que por favor me ayude a crear un cuerpo del mensaje para la automatización de este bot y que me incluya toda esta información de forma bonita en un correo y que me lo genere para insertarlo en el cuerpo del mensaje. Obviamente este compañero me adjuntó ¿cómo se llama? Un texto bastante largo y yo obviamente lo voy a copiar en este caso y lo voy a pegar dentro de la configuración de AppSheet, que en este caso lo tengo aquí. Vamos a copiarlo rápidamente. Aquí está, control C, y vamos a pegar lo que este amigo trabajó para mí. Ya, obviamente, aquí está toda la información del proyecto, la vamos a dar a guardar. Voy a guardar igual los cambios para no perder el progreso que llevo hasta ahora. Y vamos a utilizar el botón Preview Email para ver si es que la información que este compañero realizó por mí. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a crear un preview. Y obviamente, al parecer, me hizo todo. Entonces, me adjuntó el proyecto iniciado. Y obviamente, estos datos son de la aplicación.
y la información clave, el nombre del proyecto, el responsable, el fecha de inicio previsto que actualmente no está registrado y cuándo se creó el proyecto. Y obviamente la descripción de qué es lo que contempla hacer este tipo de proyectos para el cual se dio inicio. ¿Ya? Y en este caso me creó un correo bastante amigable para que se puedan apoyar con ese tipo de herramientas al momento de nosotros crear este tipo de templates o este tipo ¿cómo se llama?, de correos notificativos. Entonces, al momento de yo ya tener toda esta configuración, el bot lo que va a hacer es disparar este correo y se lo va a enviar al líder del proyecto cuando ¿cómo se llama?, un proyecto pase a estado de iniciación. Entonces, en este caso, vamos a hacer una prueba a ver si mi bot funciona. Voy a cambiar este estado de no iniciado en iniciación. Eso tuvo que haber cambiado el estado de mi tabla y tuvo que haberme enviado, en este caso, vamos a ver si es que se ejecutó. En este caso tengo que revisar si es que yo soy el líder de este proyecto, porque si no, le va a llegar a otra persona. En este caso, vamos a ver aquí, vamos a añadir en los detalles para que me muestre en la cabecera quién es el líder del proyecto. Y en este caso, vamos a ir acá. Aquí no estoy yo. Aquí tampoco. Y aquí vamos. Entonces, vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a cambiar en el estado 1 a mi correo. En este caso, el responsable es app, que es mi cuenta. Vamos a sincronizar. Y en este caso, vamos a revisar, este es mi proyecto. Entonces, yo estoy en este proyecto, que yo soy el líder en este caso, con el cual yo estoy conectado, y vamos a cambiar el estado a iniciación. Como mi correo está registrado en este registro, ahí me llegó el correo. Me debiese haber llegado, como yo soy el responsable ahora sí en este proyecto, me va a haber llegado el correo automáticamente solamente al momento de darle el botón ¿cómo se llama?, de cambiar el estado, notificándome que un proyecto se inició, que este es el tipo de proyecto y estos son los datos que necesito saber para yo estar notificando ya al tanto de toda esta data. Ya esto es un ejemplo bastante rápido de cómo podemos integrar estas automatizaciones con, por ejemplo, con Gmail, que es para el momento de notificación de correos, ¿ya? Y obviamente podemos hacer algo muy similar. Vamos a crear otro automation, ya tenemos este de notificación, y vamos a generar otro que es para cuando una tarea que nosotros hayamos creado en un proyecto se nos haya asignado, ¿ya? Que es un automation bastante similar en este caso. Entonces vamos a crear un nuevo bot que es notificación de nueva tarea. Esto lo vamos a hacer un poquito más simple, más que nada como para que puedan ver que es el mismo tipo de notificación, pero vamos a utilizar otro tipo de formato para que puedan ver que también no solamente es modificar el cuerpo, o si no quieren modificar el cuerpo del mensaje como lo vimos recientemente, vamos a poder modificarlo de otra forma. Entonces, en este caso es cuando una tarea se crea en nuestra tabla. En este caso no hay una condición, cada tarea que se crea va a disparar este correo. Y obviamente el nuevo paso o el proceso que va a ejecutar es de tipo notificación, o sea, envíame un email, pero vamos a utilizar la opción de no armar un template customizado, sino que vamos a dejar que AppSheet integre la vista de esta plataforma dentro del cuerpo del mensaje. Y así yo me olvido un poquito tanto del cuerpo y me aparezca la data que está dentro de esta tabla. Entonces, en este caso va a ser lo mismo. Vamos a dejar el responsable de la tarea, en este caso, que va a ser el responsable. A este le va a llegar el correo. Y obviamente el asunto y el cuerpo del mensaje no los voy a modificar, ya que principalmente va a ser AppSheet quien se va a dedicar de armarme esta vista. Vamos a utilizar el preview email para que puedan ver un poquito cómo se va a ver este tipo de notificaciones. Y aquí por defecto me va a mostrar este tipo de datos. Es un poquito más amigable y obviamente me da la opción de mostrarme los behaviors, o sea, perdón, las acciones que yo tengo integrado dentro de esta tabla. Entonces, vamos a guardar los cambios y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear una nueva tarea
para que puedan ver los dos tipos de notificaciones que un automation me puede enviar a mi correo. En este caso vamos a crear cualquier tarea. En este caso voy a ser yo el responsable. En este caso tarea 3. Y en este caso detalle es hola también. Y vamos a dejar como una fecha de mañana. Y al momento de yo guardar, en este caso, se registra uno en nuestra tabla de tareas, y yo al momento de revisar mi correo, en este caso ya aquí tengo uno, y aquí obviamente me notifica, vamos a esperar a que cargue, ahí sí. Entonces aquí me notifica toda la data que yo tengo de mi tabla de tareas, y me dice qué es lo que a mí se me asignó automáticamente. Obviamente yo después puedo reducir esta cantidad de información, por ejemplo, el resolución lo puedo omitir, y obviamente puedo seleccionar este botón, que es donde yo puedo setear la tarea para que se actualice automáticamente en AppSheet. Y en este caso, ahí ya me actualizó y pude interactuar directamente desde el correo sin necesidad de entrar a la aplicación y revisar la información que se me está presentando. Bien, esa es una forma de utilizar un automation dentro de AppSheet. En este caso, no sé si hay alguna duda. Para hacer una pausa, voy a tomar un poquito de agua porque no sé si alguien tiene alguna duda. Perfecto. Bien, vamos a ver cómo se comporta ahora las integraciones, por ejemplo, de forma un poquito más rápida. Con respecto, por ejemplo, a Google Drive. Cuando nosotros creamos AppSheet, este AppSheet está conectado a la unidad que tiene Google Drive de la cuenta. Eso quiere decir que toda la data, en este caso imágenes o documentación que ustedes quieran adjuntar, obviamente si configuran la columna en tipo archivo, lo quieran almacenar, por defecto, si no revisan esta información, va a ir a la cuenta de Google Drive que está conectada a esta aplicación, ¿ya? Para poder almacenar o poder manipular un poquito más con respecto a la estructura de datos cuando uno adjunta una información y se va almacenado a algún proyecto, nosotros podemos utilizar un truco que es la fórmula de concatenar para decirle que cada vez que alguien guarde una información en algún proyecto específico, no lo guarde en una carpeta general, sino que cree una estructura dependiendo de la ruta que nosotros queramos crear, para poder guardar la información un poquito más ordenada. Ya en este caso, yo ya hice un poquito la trampa de configurar, en este caso, la tabla de adjuntos de proyecto. En este caso me voy a ir a la columna donde se está guardando el archivo. En este caso tengo una columna específica de tipo file para guardar este tipo de documentos, bueno, físicos, me refiero por ejemplo, un PDF o un archivo que fue escaneado, etcétera. Y obviamente aquí en la parte de detalles de tipo, yo puedo especificar cuál es la ruta o dónde voy a almacenar esta información dentro de mi cuenta de Google Drive, en este caso, que viene integrada. Y en este caso voy a utilizar una de las fórmulas que podemos crear en AppSheet, que es de concatenar, que en este caso es juntar varios valores. En este caso estoy juntando un valor manual, que en este caso yo le dije, ya, perfecto. Dentro de mi Google Drive, créame una carpeta, perdón, que se llame proyectos. Luego de esa carpeta, créame otra que se llame del proyecto en el que yo estoy interactuando o yo estoy adjuntando información, créame una carpeta con ese mismo nombre. Y luego, dentro de esa carpeta que tú me creaste o que si ya existe va a estar dentro, créame una carpeta que se llame documentación. Eso quiere decir que cada vez que un usuario adjunta información en ese mismo proyecto, no va a crear múltiples directorios, sino que va a decir, perfecto, me voy a la carpeta proyectos, me voy a la carpeta que se llama igual al proyecto en el que yo estoy trabajando, y dentro de esta me va a ir creando la carpeta que se llama documentación. En este caso voy a mostrarles un poquito cuál es la estructura actualmente al momento de yo tener AppSheet conectado, o sea, AppSheet creado en mi cuenta. Obviamente AppSheet crea automáticamente una carpeta que se llama AppSheet dentro de nuestro Google Drive, donde va guardando toda esta información.
y obviamente aquí tengo mi carpeta que se llama proyectos, pero actualmente está en blanco. Lo que voy a hacer ahora para probar esta integración rápida, que en este caso es la sección de documentación, para el proyecto certificación ISO, vamos a añadir un tipo de documento, es documentación base, por ejemplo, una descripción, leer, por favor, y es de tipo archivo. Y en este caso vamos a adjuntar un archivo, que yo ya tengo aquí un archivo de ejemplo, un archivo simple de .pdf. Perfecto, entonces yo al momento de guardar esta información, yo la voy a poder visualizar aquí en mi tabla de referencias, pero aparte, lo que hace en este caso AppSheet al momento de utilizar yo esta integración que tiene nativa de Google Drive, me dice, perfecto, ¿cuál es el trabajo? Es crear una carpeta que se llama proyectos, como ya estaba creada, no voy a crear otra, y voy a crear una carpeta con el nombre del proyecto. En este caso me creo una carpeta con el nombre del proyecto, y aparte, como última ruta, es una carpeta donde yo voy a guardar toda la documentación. Y en este caso fue donde me adjuntó el archivo que yo actualmente estoy visualizando para poder crear una estructura un poquito más ordenada con respecto al adjuntar información para cierto tipo ¿cómo se llama? Bueno, en este caso son proyectos, pero cuando tengan a lo mejor una fila que tenga a lo mejor un identificador único, que puedan ir almacenando esta información de forma automática, ¿ya? Y por último, vamos, por honor al tiempo, les voy a mostrar rápidamente cómo podemos también conectar Google Forms, en este caso, que es una, ¿cómo se llama? Una herramienta que también les puede servir en el momento para poder recabar información bastante simple desde un formulario de Google y poder almacenarla directamente en nuestro AppSheet y poder manipularla. ¿Ya? En este caso, antes de poder utilizar ¿cómo se llama? Una conexión, yo acabo de crear ¿cómo se llama? Un Google Forms con información básica de esta aplicación, que en este caso estoy almacenando nombre y apellido, una empresa, un asunto, una descripción de la necesidad que necesita cubrir para el proyecto, un email de contacto y un teléfono de contacto. Y obviamente aquí añadí un estilo de autorización de consentimiento de tratamiento de datos personales para no tener problema al momento de que este usuario me esté entregando estos datos y yo poder contactarlo de vuelta. ¿Ya? Entonces yo ya tengo mi Google Forms creado y en este caso necesito crearlo, en este caso, como un tipo de tabla. En este caso vamos a crear una nueva tabla y dentro del listado obviamente ya no es un Google Sheet, sino que es un Google Forms. Al momento de abrirlo, vamos a buscar, voy a copiar el nombre del archivo, en este caso aquí me lo registra, y automáticamente me va a conectar la tabla, yo no tengo que hacer nada, me la va a conectar en forma de lectura, ya que va a ser, voy a consumir esta información que va a estar llegando a este formulario. Bien, lo que vamos a hacer ahora, para poder yo tratar de capturar esa data que viene desde ese formulario, voy a necesitar crear un automation para que cada vez que se registre o que haya un nuevo cambio en esta, como origen de datos sea el formulario, pueda insertar esa información en una tabla que yo actualmente tengo creada. En este caso, como les había comentado al principio, yo tengo una tabla que se llama potenciales, que es donde voy a guardar esta información de personas que me vayan almacenando esta información en este formulario, en este caso, de aquí, y los voy a ir almacenando acá para luego yo poder crear las acciones o automatizaciones y poder pasar esta información a lo mejor a un proyecto que ya está iniciado o no iniciado para poder trabajarlo. ¿Ya? Muy estilo, similando como si fuese la primera parte de un CRM, como si fuese una aplicación CRM, para poder capturar esta data, y luego cuando ya esté la data bien trabajada y bien filtrada, poder conectarla con esta aplicación de gestor para yo poder traerme esa información y empezar a trabajarla, ¿ya? Para más que nada hacer el ejemplo de cómo podemos trabajar con este tipo de integraciones. Entonces, al momento de yo ya crear mi tabla, voy a ir a la sección de automations, vamos a crear una sección de automatización, y en este caso vamos a hacer captura de clientes, y en este caso el primer evento, vamos a crear un nuevo evento, que es en este caso de app, ya sería de Google Forms.
como yo ya tengo solamente un formulario de Google conectado a AppSheet, me la va a reconocer automático, ¿ya? Si tuviese más de uno, obviamente aquí ya lo pudiese seleccionar, ¿ya? Y en este caso no voy a seleccionar ninguna condición, ya que necesito capturar estrictamente todos los registros que vayan añadiéndose dentro de este formulario. Ahora, si a futuro ustedes necesitan en este campo crear a lo mejor un enum list, una lista desplegable, ustedes pueden tener una condición, por ejemplo, de que, no sé, cuando el tipo de contacto sea interno o externo, por ejemplo. Aquí pueden crear esa condición y así no traerse toda la data que rellenan en el formulario, sino traerse cierta información que vayan ingresando. Ya en este caso, para hacer el ejemplo, no vamos a añadir ninguna condición. Y el próximo paso es crear un proceso en el cual ya no es de tipo task, sino que es de data action. ¿Ya? En este caso voy a utilizar el botón de añadir una nueva fila y necesito indicarle a dónde necesitas añadir estas filas que vayan cayendo de este formulario. No te preocupes, aquí yo tengo mi tabla que se llama potenciales y aquí necesito hacer el match de las columnas, que en este caso son todos estos datos que vayan cayendo de mi formulario, vayan cayendo en las tablas que yo tengo sincronizadas acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer rápido. En este caso, el ID va a ser la respuesta del ID del Google Forms. En este caso, ¿dónde está el nombre del representante? Que en este caso es el nombre y apellido. Vamos a añadir el asunto, que también lo tengo aquí como asunto. Lo dejé casi igual para no equivocarme. La descripción que vayan a agregar, en este caso, la descripción de la necesidad, que no me aparece el botón, pero ahí sí. Y vamos a añadir el email, necesito capturar el email también, que en este caso es el email de contacto, el teléfono de contacto en este caso, que está teléfono de contacto, aquí voy insertando las columnas, la empresa, en este caso que es de tipo texto, y por último el estado, que en este caso el estado es automático, así que no lo necesito registrar, eso lo registra automático AppSheet. Y vamos a guardar. Entonces el flujo es cada vez que alguien añada o en este caso registre una respuesta dentro de mi formulario, lo que va a hacer AppSheet es perfecto. Quiero esa data, la voy a insertar en mi tabla de AppSheet y la voy a poder mostrar y voy a poder manipular y trabajar. ¿Ya? En este caso, para poder ver un ejemplo, podemos crear una vista rápida de la tabla potenciales. ¿Ya? En este caso, la vamos a crear potenciales. Y vamos a dejarla como tipo table. Solamente necesito ver los registros que vayan cayendo. Vamos a guardar. Y en este caso, creo que tengo aquí, esta es la vista de... Sí, esta es la vista de... Entonces vamos a crear un formulario rápido. Este es Emerson SPA. El asunto proyecto básico. Y en este caso necesito registrar mis procesos internos de mis trabajadores. En mi email de contacto, que es, vamos a crear uno ficticio, y mi teléfono es este. Perfecto, le doy a autorizo aquí el tratamiento de mis datos y le voy a dar a submit. En este caso, lo que hace es, al momento de registrar esto, aquí yo estoy viendo mi tabla de Google Sheet para ver si es que se están cargando la data, pero en este caso creo una UX en la que ya puedo visualizar automáticamente esta conexión que tiene Google Forms con AppSheet para yo poder tratar estos datos y a lo mejor añadir en este caso, cambiar el estado pendiente a trabajado, y que pueda copiar esa data a mi tabla de proyectos y crear un nuevo proyecto dentro de esta tabla. ¿Ya? Esa es como la integración más rápida para poder capturar información de forma externa dentro de AppSheet para el Google Forms. ¿Ya? En este punto, ¿hay alguna duda o consulta? Vamos a revisar aquí. Bien. Súper. Gracias, Nicolás, por tu feedback. Bien, bueno, por honor al tiempo, me quedo corto con respecto a lo que yo puedo enseñarles de forma rápida y
y como ya vieron, no me demoré nada, menos de una hora, en yo poder generar todas estas acciones y procesos de automatizaciones para, en comparación a lo mejor a un proyecto tradicional que puede tardar meses en poder gestionar este tipo de acciones al momento de crear aplicaciones. Esto es una pincelada, la verdad, con respecto a lo que uno ve en los cursos ¿cómo se llaman? Los cursos que están arriba en YouTube. Yo les recomiendo que pasen por ahí para que puedan visualizar un poquito más cuáles son las acciones y automatizaciones que existen en AppSheet. Yo en el curso indago en cada una de este tipo de acciones que están listadas y explico un poquito qué hacen cada una y cómo lo podemos utilizar a lo mejor en una aplicación de prueba, ¿ya? A lo mejor no es información o no es un video a lo mejor muy ligero de digerir para lo que es esta parte de acciones y automatizaciones. Yo todavía sigo aprendiendo mucho de cómo conectar este tipo de información y poder crear este tipo de procesos, pero la idea es que puedan interiorizarse, puedan crear una aplicación de prueba, que puedan tener alguna idea y por muy simple que sea, ejemplificarla en AppSheet, poder levantar lo ideal, la planilla de Google Sheet, crear sus columnas, cada columna obviamente con su respectiva tipo de datos, y luego adentrarse en lo que son los behaviors y los automations, ¿ya? Para que puedan poder automatizar todo este tipo de data y obviamente juntarla con las expresiones o fórmulas que nosotros podemos crear, que en el video también las explico un poquito más cuáles son las más utilizadas, pero como dato adicional, en este caso, existe una página que para mí es la Biblia de AppSheet, que es la de support.google.com/AppSheet, que se las voy a dejar aquí igual en el chat de la Meet, que es en síntesis toda la información que Google tiene con respecto a AppSheet. Principalmente yo vengo acá a consultar a lo mejor datos de AppSheet, por ejemplo, como de cuáles son las características que tiene y obviamente para aprender un poquito más de la sección de automatización, cuáles son las funciones que puedo configurar, y la más importante y la que yo les recomiendo es la de construir las fórmulas en este caso, que es el tipo ¿cómo se llama?, de condicionales que uno puede aplicar tanto en las acciones, en las automatizaciones, al momento de uno ingresar información que también que puedan validarse, y todas esas validaciones en este caso se pueden crear, ¿cómo se llama?, con expresiones dentro de la sección de behavior en este caso, o de la sección de initial value o de fórmulas. Ya es bastante importante que en la sección de build expressions puedan ver un poquito más de cuáles son las esenciales para nosotros poder crear este tipo de behaviors como lo vimos. Cada vez que este botón esté activo, solamente muéstramelo en el estado 1, el estado 2, en el estado 3, o que el usuario conectado sea X persona y que no sea cualquiera, ¿ya? Entonces, todas esas acciones y procesos las pueden consultar acá. Yo les recomiendo guardar este link para poder ayudarse con un poquito más con respecto a la información que puedan tener con las expresiones, que son un poquito las que más cuestan a veces al principio entenderlas, porque aparte la documentación está en inglés, pero son bastante útiles. Eso con respecto a AppSheet. No sé si, Simo, tienes como para ir terminando. ¿Simo? Sí, con esto ya cerramos nuestro webinar Dominando AppSheet nivel intermedio. Nos despedimos con un mensaje claro. Esto es solo el comienzo del universo de AppSheet. Como les dijo Emerson, hay mucho más por recorrer. Le agradecemos su asistencia, agradecemos también a nuestros expertos, Emerson Cataldo y Pablo Gutiérrez. Recuerden también no dejarlo aprendido solo en notas. Este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube y que está fijado en el chat. Así que síganos en nuestras redes sociales, pronto tendremos más información sobre nuestra masterclass en AppSheet. Muchas Ahí tienen gracias. igual Estén súper bien. el QR para que nos sigan. Gracias por la asistencia también. Muchas gracias por la participación. Hasta la próxima.
Chao, Nicolás. Muchas gracias.